Buenas noches, amigos. Bienvenido a un nuevo capítulo de El Sueño Americano, donde aprendemos juntos, ¿no es cierto?, y conocemos todos los secretos de cómo poder invertir de forma segura en Estados Unidos, y donde aprovechamos también, ¿no es cierto?, la ocasión siempre de tener interesantes invitados. El día de hoy me encuentro con un invitado de lujo, un chileno que se atrevió a emigrar, ¿no es cierto?, al país del norte, específicamente Estados Unidos, y que él ha cumplido, ¿no es cierto?, su sueño americano. Bueno, el día de hoy nos acompaña Javier Olivares. Muy bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta invitación que me han hecho. Feliz de estar acompañándote aquí en tu nueva temporada. Muchas gracias, Javier. Bueno, siempre hay alguien que no conozca, así que aprovecho de presentarlo rápidamente, ¿no es cierto? Javier es un tremendo comunicador, periodista, ha sido animador, es muy activo, ¿no es cierto?, todo lo que es las redes sociales, ha incursionado desde muy joven en televisión, ¿no es cierto?, fue pionero, ¿no es cierto?, a inicios de los años 2000 en los programas juveniles, con primero Tremendo Choque, después con un programa Mecano, ¿no es cierto?, y después ha emigrado, ha mutado a un periodismo, se podría decir tal vez un poquito más de adulto, más serio, como dicen algunos tal vez, temas de noticias, en canales internacionales. Ahí estábamos conversando un poquito fuera de cámara en Univisión, hoy en día en Al Jazeera, etcétera. O sea, todo un mundo, ¿no es cierto?, de interesante experiencia. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Javier. Gracias. En el día de hoy vamos a estar conversando todo lo que ustedes quieren saber acerca, ¿no es cierto?, de la experiencia que ha tenido Javier viviendo en Estados Unidos, y obviamente la experiencia que él tiene también como en su paso que ha tenido viviendo y cómo conoce el mercado inmobiliario estando en Estados Unidos por muchos años, ¿no es cierto? Así que damos comienzo a un nuevo capítulo de El Sueño Americano. Bueno, muchas gracias, Javier, hoy día por acompañarnos. Y bueno, lo que la gente quiere saber siempre, un poquito de tu inicio. Por ahí yo leía, ¿no es cierto?, en las redes que tú comenzaste muy chiquitito, un niño, ¿cierto?, 12 años, con un programa medio casero, como quien dice. Creo que era, no sé si de radio, televisión. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero felicitaciones por el programa, gracias por la invitación. Y como tú bien dices, partí bien chico, a eso de los 12 años, en una radio comunal que se llamaba, yo no sé si estará hoy día todavía al aire, me imagino que no, que se llamaba San Marcos. 12 años tenía yo, y los días domingos iba para allá a hacer radio, a jugar un poquitito entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Partí ahí, estuve 2 años en la radio, de los 12 hasta los 14. Y yo decía, tenía como las ganas de crecer, por supuesto. Yo decía, pucha, en una radio comunal, estaba en Ñuñoa, se escuchaba Ñuñoa, en Macul, yo vivía en Providencia, no se podía escuchar en Providencia la radio, entonces mi papá tenía que poner como un gancho, tenía que poner como una antena más grande para que se pudiese escuchar la radio ahí. Y dije, no, tengo que estar en una radio más grande. Y toqué muchas puertas, pero era muy chico, tenía 14 años, entonces en ese momento las radios, estábamos hablando del año 2000, cuando ya aproximadamente, y las radios, no había gente muy joven haciendo radio, los más jóvenes tenían 30 años, 33 años, qué sé yo, hasta que me dieron una oportunidad en una radio que en ese momento era nueva, que era el CRC, el Consorcio Radial de Chile, que era los 40 principales. Entonces empecé los 40 principales los días jueves, viernes y sábado en la noche. Yo iba al colegio los viernes, pero el jueves de la noche igual estaba ahí. Tenía 14 años, en primero medio creo, octavo básico, no me acuerdo si en primero o octavo básico, y partí haciendo un programa que se llamaba Nexo 40, ahí los 40 principales. Y la verdad que me fue súper bien. Mira, me fue tan bien que estuve solamente 6 meses. La radio no tenía mucha fe, yo era muy chico, no me pagaban ni uno, no me pagaban ni el taxi. Amor al arte, ¿no? Amor al arte. Mi papá me iba a buscar a las 6 de la mañana porque era de noche, era de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al otro día, el viernes, yo iba al colegio, mi papá me iba a buscar, como te decía, y no me pagaban ni uno. Hasta que me escucharon de la FM Hit, que era como la grande que se estaba armando en ese momento. Me escucharon de la FM Hit y Marcelo Pincheira, que se llamaba DJ Corneta en ese momento, el original, claro, me dice, me consigue una reunión o me llama para reunirme con Mario Yamal, que era el director de la FM Hit en ese momento, un director, un ejecutivo bien importante. Y me voy a trabajar con la FM Hit en el año 2000. Y ahí comienza ya mi camino en radio. Comienzo a hacer un programa que se llamaba Disco Inferno, que estaba bien posicionado en ese momento
en la radio y ha marcado un estilo y una tendencia que hasta el día de hoy, cuando yo escucho radio, cuando estoy aquí en Chile, principalmente radio regional, me doy cuenta que marcamos una tendencia, marcamos un estilo y hasta el día de hoy se sigue haciendo la misma radio que yo hacía en los 2000, 2001, Mira. 2002, de ahí en adelante. Y de ahí en adelante ya seguí en la FM Hit, estuve 11 años en la FM Hit, hasta que después me fui a la Carolina y ahí empecé como a meterme en la televisión. Y también. entre medio ahí entraste, ¿no es cierto?, o comenzaste con Tremendo Choque. Mira, comencé haciendo, como era notero yo iba en segundo medio, del programa Extra Jóvenes, de los últimos momentos de Extra Jóvenes, que era un programa Ya. juvenil en Chilevisión, que finalmente murió porque en ese momento Mecano hacía de las suyas con hartos números de rating, con mucha audiencia, con el H y todo eso, y terminó matando a Extra Jóvenes. El programa no le iba muy bien y yo era notero en ese momento, a mí me mandaban para algunos lugares a hacer móviles. Claro. Y partí todo ese año, no recuerdo el año, pero haciendo Tremendo Choque, hasta que cancelaron el show de Extra Jóvenes. Y como yo relativamente lo hacía bien, era chico, era bien joven, me ofrecen hacer un programa que en ese momento se iba a llamar Mundo Pop, que era el programa que iba a ser televisión. Pero yo digo, no podemos hacer un programa que se llame Mundo Pop. ¿Cómo? Por mucho que nos guste el pop, uno no quiere declararse que es popero. En ese momento pasaba eso. Entonces, yo tenía una frase que era muy marcada, que se llamaba Tremendo Choque, siempre la decía en la radio, Tremendo Choque, Tremendo Choque, Tremendo Choque, y le pusimos Tremendo Choque al programa, que comenzó el año 2002, en marzo, y fue un programa que duró 2 años, 1 año y medio aproximadamente, pero que fue mi catapulta ya como a la comunicación, y hasta el día de hoy han pasado 20 y tantos años, y la gente todavía se acuerda de Tremendo Choque. Sí, Todavía. exactamente, todavía. Bueno, y después, yo lo que recuerdo también que pasaste un paso por Mecano, después que se fue Viñuela, ¿no es cierto? Sí. Llegaste tú. Mira, después de... yo hice Tremendo Choque 1 año y medio, cambiaron los ejecutivos, a mí me llevó Jaime Vega a televisión, tenía un contrato confirmado, Jaime Vega me hace firmar un contrato entre radio y televisión. En ese momento la radio FM Hit y Chilevisión pertenecían a Claxon, que eran los mismos propietarios, eran propietarios internacionales. Y el programa se cancela cuando llega un nuevo ejecutivo, que en ese momento era Jaime Aguirre, un ejecutivo bien conocido, con un buen nombre en ese momento en la televisión. Y él vuelve a esta temática de colegio, vuelve a poner las competencias de colegio y él termina matando el programa. Yo le dije, yo era bien chico, entonces obviamente habré tenido 18 años, 17 años, entonces no me pescaban mucho los ejecutivos. O este ejecutivo principalmente, Jaime de Aguirre. Y Jaime Aguirre cambia el programa, cambia los esquemas del programa, y ahí termina matando el programa y nos vamos en julio del 2004, creo que termina el programa. Estoy creo que 1 año o 2 años sin tele, haciendo radio. Me cambio de radio de la FM Hit a la Carolina y me llaman para ser notero después de Mecano, cuando justamente el conductor oficial se mudaba, se cambiaba a otro programa en la mañana. Y ahí comienzo, alcancé a hacer una nota nomás como notero y pasé rápidamente a ser el conductor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo recuerdas esa experiencia? Porque en ese tiempo tan joven, me imagino, bueno, te llegó la fama rápidamente. En ese tiempo, ese programa realmente la lleva acá en Chile. Mira, la verdad, cuando hablo un poco de la fama, que sé yo, nunca me he sentido así muy famoso, ni muy reconocido, ni nada. Yo siempre he trabajado calladito para hacer mi carrera. He ido haciendo las cositas paso a paso, de manera silenciosa. Nunca he estado metido en problemas, en farándula, ni nada. Pero fue paso a paso, fue un camino que al principio me costó mucho porque tenía un estilo muy propio, que a mucha gente no le gustaba. A muchas Muy personas, directo en el fondo. Muy directo también, tenía una forma de animar súper mía. Decían, ¿En esos tiempos o todavía? En esos tiempos y todavía. Yo creo que hasta el día de hoy tengo un estilo que en el fondo, Javier Olivares, te cae bien, te cae mal, no te cae más o menos, sino que te cae bien o te cae mal. No hay matiz en el fondo. No hay matices. Y en ese momento era igual. Entonces era más chico, tenía más ímpetu, y la verdad que fui marcando una tendencia, fui marcando un estilo, y ahí estuve un año después en este programa en Mecano. No me afiaté muy bien con el equipo, yo venía de afuera y evidentemente me imagino que algunos de los 40 o 45 bailarines que habían en el programa pretendían quedarse con la animación del programa, entonces traen a una persona de afuera y eso no genera mucha... Claro. Eso no genera mucha... Generó mucho anticuerpo en el fondo. Generó mucho anticuerpo. Estuve un año ahí en ese programa y finalmente
Después salgo de ese show, seguí haciendo radio, yo en ese momento estaba estudiando periodismo en la universidad también, y nada, haciendo mis cosas también por aquí y por allá, y bla, bla, bla. Perfecto. Y después, ¿cuánto tiempo pasó porque tú emigraste joven, Sí. digamos, a Estados Unidos? ¿Qué gatilló que tú emigraras a Estados Unidos? Más o menos, ¿qué edad tenía? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, yo siempre quise hacer otras cosas, quería crecer. Y yo tenía claro que en Chile iba a ser súper complicado crecer porque somos un país tremendamente complejo en el cual las personas se encasillan a los conductores de televisión y en general en cualquier área, me imagino. No, yo tengo experiencia en la radio, en la tele, en el mundo de las comunicaciones, pero me imagino que un banquero, me imagino que de repente a un pioneta, los encasillan en un tipo de trabajo solamente. Correcto. Entonces yo sabía que después de estudiar el periodismo, tal vez me iba a costar mucho poder trabajar en algún medio de comunicación como periodista, no como conductor ni siquiera, como reportero, como productor, haciendo noticias. Claro. Entonces dije, no, aquí no me va a ir muy bien, siempre me van a encasillar imagínate que hasta el día de hoy, que ya estoy a puertas de llegar a los 40 años, Sí. todavía piensan que uno es un animador juvenil y es lo más alejado que yo Claro. tengo. Es decir, yo ya no soy el niño de los 16 años que hacía tremendo choque. Lo amo el programa, me encantó el programa, pero ya se fueron quemando etapas. Claro, yo fui fue una etapa creciendo, pasada en el fondo. Por supuesto. Entonces yo dije, ya, vamos a hacer otras cosas. Y pensé en Estados Unidos porque era un mercado más grande, porque pagaban en dólares, había más billetes. Claro. Entonces dije, no, aquí no nos vamos a ir a Perú, no nos vamos a ir a Bolivia, ¿me entiendes? No, hay que mirar para Entonces, arriba. hay que mirar para arriba. Entonces dije, vamos a Estados Unidos, porque creo que puede ser, pero yo, como hacía tantas cosas, yo no saqué la carrera en los 5 años, entonces me costó un poquito más, entonces tenía que esperar a que terminara mi carrera. Para mí era súper importante. Muchos me decían, pero ¿para qué la vas a terminar? Si te va súper bien, es decir, no es necesario. Bueno, yo tenía empecinado en terminar mi carrera, claro. mentalizado, y más encima tuve muchos profesores que además me hicieron la vida imposible para poder terminar la carrera, Ah, mira. que no me tenían mucha fe, que decían, pero ¿qué va a hacer usted si usted nunca va a hacer periodismo? Usted va a hacer sus programas juveniles. Y me miraban siempre para abajo algunos profesores. Claro. Guillermo Holfman o un Palominos también, que son nombres que no se me han olvidado nunca más. Pero eran profesores que me fueron mirando siempre como para abajo y yo decía, no, yo voy a terminar la carrera, voy a seguir adelante. Y así, pues, dicho y hecho, me fui después a Estados Unidos con una mano por delante y otra por detrás, sin ningún contacto. Eso Y te sí, sin ningún ¿Y contacto. cómo llegaste, digamos, a trabajar? Porque yo después te vi trabajando en canales de noticias, haciendo reportajes, todo eso. ¿Cómo entraste, digamos? Yo me fui Porque no debe ser sencillo eso, No, sin fue- ningún contacto, ni mucho menos. O sea, como para que la gente sepa un poquito tu verdadera historia en el fondo. Mira, yo me fui sin ningún contacto, no conocía a nadie, hablaba re poco inglés, lo que había en el colegio, pero siempre he sido bien entrador y soy de esas personas que si tengo una idea en la cabeza trato de cumplirla Ya. como pueda. Entonces, toqué Como puertas, llegué a las personas correctas, hice varios castings también, participé con varios cazatalentos que había en Estados Unidos, no me funcionaba muy bien. Hasta que finalmente me dio una oportunidad en Telemundo 51 y partí siendo como reportero freelance. Y ahí estuve 3 años hasta que me dieron de Univisión y después me fui del canal local de Miami al network a nivel nacional a conducir el noticiero El Mediodía de Univisión, un nuevo noticiero que se hacía que se llamaba Edición Digital, que salía por todas las plataformas. Y ahí yo diría que fue como mi salto ya a las grandes ligas, donde me pagaron el buen cheque. Claro, donde... bueno, de hecho, para que las personas sepan que están viendo el programa, que en el fondo Univisión, si no es un canal más grande de Estados Unidos, es uno de los más grandes, ¿no? Exacto, por supuesto, sí. Mira, está Univisión, está Telemundo, está Estrella también. Sí, pero están ahí siempre. Están peleándose todos, pero cuando ya uno pasa de un canal chiquitito o de un canal... Bueno, mira, cualquier canal en Estados Unidos No, claro, es un canal grande. Son las grandes ligas igual en el fondo. O sea, Efectivamente, es decir, hablemos las cosas como son. Es decir, un reportero en Estados Unidos de un canal local por el día le pagan $500. Es Imagínate. decir, para que la gente vaya sabiendo, es decir por día. Sí. Entonces, ya cuando pasas de un canal local de ganar eso a un canal, a un network que ya eres el conductor, ya Claro. son otras cosas. Yo llegué a Univisión, me pude comprar mi segunda casa en Estados Ya Unidos. vamos a hablar de eso también. ya vamos a hablar de Entonces, eso. la verdad es que ahí Vamos para partimos allá. y ahí nos fuimos para arriba. Ahí nos fuimos para arriba. Mira, espectacular. Oye, leía también ahí por la prensa que tuviste en uno de estos reportajes, un tema que te pasó en Egipto, si nos puedes comentar un poquito. de eso. Bueno, yo ya después había salido yo salí de Univisión y yo trabajaba como corresponsal de otro canal, como corresponsal freelance y fuimos a Egipto a hacer un reportaje. La producción no sacó visas de trabajo, sino que yo fui con mi pasaporte chileno
Llegamos allá y cuando estamos en un balneario que es como Ibiza o para hacerlo más chileno, Zapallar, ponte. Correcto, ¿ya? Zapallar, Cachagua o algo así. La como policía... sector ABC1 en el Exacto, de un buen lugar. La policía se nos acerca. Egipto hay que tener conciencia que es un estado policial. Es decir, todo pasa por la policía siempre está encima de las personas. Hay muy pocas libertades en general para los ciudadanos y más para la prensa. Y en ese momento estaba Al-Sisi, era el presidente de Egipto, en un momento que estaba bien complejo porque había pasado la primavera árabe y una serie de hechos que marcaron la historia de Egipto. Entonces estábamos ahí con el equipo, yo era uno más de otros 4 personas que habían viajado, eran 2 de Egipto, 1 americano y yo chileno. Pero yo era el talento, yo era el reportero, el que iba a hacer la nota. Alcanzamos a estar 3 días, estábamos en Sharm el-Sheikh, que es el balneario. La policía se nos acerca, después de que mucha otra policía en el Cairo ya se nos había acercado, nos revisaban las cámaras, los micrófonos, hasta que allá en Sharm el-Sheikh nos toman detenidos y ahí partió la debacle, como se puede decir. Estuve varios días ahí detenido y hasta el día de hoy, estamos en 2025, hay 2 colegas de Al Jazeera que siguen todavía detenidos. ¿En serio? Al día de hoy. Tremendo. Es decir, fue bien compleja la situación. El gobierno en ese momento de Chile fue gestor de que mi salida fuera bastante rápida y el cónsul también, en ese momento que se encontraba en Egipto, en ejercicio, fue quien me ayudó. Finalmente yo salí, me deportaron de Egipto sin ningún tipo de delito, sin haber hecho absolutamente nada. Estuve preso, me trataron bien, no tengo nada que decir frente a eso, pero igual estuve preso. El susto, claro, el susto. Sí, yo pensaba que me iba a quedar ahí y hoy día miro con la perspectiva del tiempo y veo que otros colegas todavía están detenidos y Egipto es uno de los 4 países, uno de los 5 países donde más periodistas hay detenidos también. Mira, entonces increíble. Es complejo y perfectamente podría haber quedado detenido. Hasta el día de hoy. Oye, bueno, ahora que ya hemos conversado un poquito acerca de tu historia, etcétera, te quiero llevar un poquito más a lo que es el mercado inmobiliario en Estados Unidos, dado tu experiencia, ¿no es cierto?, que has vivido muchos años allá. Y bueno, antes que todo quiero, si el señor director puede poner, por favor, un video que tenemos preparado que se llama No Todo Real Estate, donde yo normalmente hago como una filmación de cualquier lugar random en el fondo. Y ya puede ser un restaurante, puede ser un lugar bonito, una cosa característica de Estados Unidos, de cualquiera de las ciudades que uno viaja, principalmente en la Florida, etc. Entonces, si señor director, si nos puede acompañar con eso, por favor, se lo agradecería. Buenas tardes, amigos, en un nuevo capítulo de No Todo Real Estate. En esta oportunidad vamos a conocer la mansión de Versace, que hoy en día es un restaurante que está en Miami, justo al frente de la playa. Así que a continuación les invito a conocer. Específicamente estamos en South Beach, Miami. Vamos. La mansión no solamente tiene un restaurante, sino que también es un hotel. Queda en excelente ubicación porque está justo al frente de la playa en South Beach, Miami. Así que desde la piscina del hotel y del restaurante me despido. Y cuéntame, ¿qué te pareció el video? Si tú has comido acá o tienes otro restaurante acá en Miami que te gusta visitar. Nos vemos. Cuéntame un poquito, Javier, después de haber vivido tantos años en Miami, ¿cómo describirías tú Miami como ciudad, digamos, para vivir, ¿no es cierto?, etcétera, de tu experiencia? Yo la encuentro deliciosa, una ciudad tremendamente amigable, a pesar que es un poquito cara, pero la verdad que no tan diferente a lo que hoy día estamos viviendo en Chile, porque la verdad que Chile está re caro en todo también. Sí. Entonces la verdad que Miami, yo me enamoré de Miami, yo he vivido en otros lugares en Estados Unidos, yo en algún momento me mudé cuando me cambié de canal también, yo trabajé en el canal de las estrellas y me mudé a Dallas, estuve 3 años en Dallas también. Y Miami, yo no cambio Miami. Miami tiene conexión con todo. Es decir, hay personas que no les gusta, hay personas que lo encuentran rasca, que lo encuentran lleno de latino, que lo encuentran lleno de malls, lleno de outlet. Pero yo la verdad que del día 1 que fui a Miami me encantó, me sentí súper cómodo. En ese momento había mucho... En ese momento la colonia más grande que había era de cubanos, bueno, hasta el día de hoy, pero hoy día los venezolanos también son parte muy fuerte de la colonia que existe hoy día y de la diáspora venezolana que existe hoy día en Miami. Pero la verdad que yo soy un fan de Miami, me gusta muchísimo la ciudad. A pesar de que hoy día hay cosas que políticamente también no están buenas, la alcaldesa de Miami-Dade no es de mi agrado, creo que hay muchas cosas que solucionar a nivel local, pero para un turista, para una persona que quiere invertir,
lejos. Miami es un lugar fabuloso para poder invertir. Creo que los retornos también de inversión son sumamente importantes y súper buenos también a la hora de comprar. Y finalmente no es lo mismo invertir en un país como Estados Unidos que invertir en algún otro lugar en América Latina. Los retornos son otros. Y la verdad que, bueno, te digo, soy un fan de Miami, así que no te podría decir nada malo. Sí, pues buenísimo, buenísimo, porque de eso se trata el programa. Claro, y lo que tú dices es muy cierto, porque en el fondo lo que tiene particularmente la Florida como estado, ¿no es cierto?, es que el sistema legal en términos de inversión es muy robusto. Yo he explicado en otros programas que allá no está como esa sorpresa jurídica. Bueno, tú viviste allá, lo puedes confirmar lo que yo iba a decir, pero por ejemplo, porque de repente las personas me dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasa si no te paga la luz, el agua, el gas, el cable, internet? Y le digo, si eso no existe allá, si allá el que paga la deuda es quien habita la propiedad. Entonces, si tú eres extranjero, tú eres dueño, el día de mañana tú decidas venirte para acá y me arriendas la propiedad a mí, yo voy a ser el responsable legal de pagar todos esos consumos. Exacto. Entonces, sea el consumo que sea, si el día de mañana yo dejo de pagar, el sistema, como quien dice, va contra mí, no contra ti. Entonces, esa seguridad o esa certeza jurídica es algo que es impagable y eso genera que tanto en el fondo extranjero quiera invertir en Miami. Estados Unidos en general y el estado de la Florida es un estado en el cual las cosas funcionan bien. Uno echa mucho de menos eso en nuestros países, aquí en América Latina, por ejemplo, que aquí cualquiera hace lo que quiere, que se pasan la ley por cualquier parte, que uno tiene un departamento y a pesar de que con esta ley nueva que se hace Devuélveme mi casa, aquí en Chile, igual se hace súper complicado sacar a los arrendatarios, etc. Entonces, en los Estados Unidos, la verdad que las leyes funcionan, los tribunales funcionan y los extranjeros pueden, según lo que yo he podido ver y lo que he podido también reportear y apreciar, los extranjeros pueden estar tranquilos con sus inversiones porque en el fondo Estados Unidos es Estados Unidos, como el papá de los pollitos. Exactamente, ¿cierto? Como quien dice el patrón. El patrón, Sí, por lo menos de Occidente, Estados Unidos es un lugar donde uno está seguro, uno sabe que su inversión va a estar bien, ¿me entiendes? Sí. Oye, y pensando un poquito, bueno, tú emigraste, entonces se me vienen a la cabeza varias cosas, pero en términos de oportunidades, porque tú comentabas al inicio de la entrevista, yo emigré sin mayores, digamos, medios, sin mayores contactos, no tenía contacto en el fondo. Cuéntanos, ¿se puede emigrar a Estados Unidos o necesitáis la tremenda chequera, los tremendos contactos? Bueno, yo contactos no tenía y tremenda chequera tampoco tenía. Entonces, frente a mi experiencia, en ese momento, hace 16, 17 años atrás, eran otras cosas. Hoy día las leyes han cambiado en Estados Unidos, las leyes migratorias principalmente. Pero si uno hace las cosas bien, si no tiene intención de entrar por la ventana y quieres entrar por la puerta, a pesar de que no tengas una chequera tan grande, lo puedes hacer. Hay diferentes formas, hay diferentes maneras para poder emigrar. Si uno se quiere ir, hay muchos chilenos que se han ido, que hoy día están en Estados Unidos, y para qué decirte, venezolanos, colombianos, etcétera, que hoy día están en Estados Unidos, a pesar de que las cosas están un poco más complejas, son un poco más difíciles de lo que eran hace algunos años atrás, cuando estaba Obama. La verdad de las cosas es que yo sigo diciendo que si uno tiene intenciones de emigrar, uno tiene que darle. Hay personas que le digo muy bien. Bajo mi experiencia, a mí me fue súper. Yo la verdad que no tendría nada. Pero también he conocido otras personas que no les ha ido bien, que decir que se tienen que volver porque no les alcanza el dinero, porque les ha costado un poco más y porque finalmente hacen eso. Entran a la mala, entonces estar escondido, no puedes conducir, no puedes tener un seguro médico y hay una serie de cosas que te impiden de alguna manera cuando entras por la ventana, vuelvo y repito, ser una persona legal. Sí, totalmente, comparto 100%. De hecho, yo siempre comento, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacer, como que tú dices, las cosas bien y para eso es fundamental hacer un proceso migratorio. Y ahí este proceso migratorio, siempre me gusta aclarar que normalmente no es directamente a través de la compra de una propiedad, con excepción que se compren ciertos proyectos que te permiten una inversión más o menos importante, la obtención de la visa EB5, que es la famosa Green Card o visa inversionista. Pero hay una forma más económica de poder llegar a ese ajuste migratorio. Hoy en día, en los últimos 2 años, te diría yo, hay hartos chilenos que han hecho el proceso de asilo porque le han pasado situaciones en Chile que han ameritado poder obtener ese asilo, digamos. Así que lo importante es asesorarse, ¿no es cierto?, con una persona que sea local, que conozca la normativa y que sea especialista en la materia, para evitar andar deambulando, ¿no es cierto?, ahí con personas... chantas. Yo no quería decir, pero chanta, claro. ¿Cierto? Es decir, una palabra que conocemos tan bien nosotros acá. Claro, no, exactamente. Oye, y ¿qué más como... yendo, ¿no es cierto?, siempre al mercado inmobiliario, ¿qué sería como lo que más te sorprendió del mercado inmobiliario en Miami, en todos los años que has vivido allá, en diferencia probablemente con Chile?
Bueno, primero el orden que hay en general con las leyes que tienen que ver con la propiedad privada, las leyes que tienen que ver también con el tema de los impuestos a las propiedades. Hay algunas formas que uno puede, como planteábamos antes, como decíamos antes, ganar muchísimo dinero siendo un inversionista. Eso yo creo que es algo súper bueno. El retorno que hay de las inversiones que uno puede hacer en Estados Unidos es súper bueno. Todavía hay propiedades que están baratas. No sé si en Miami específicamente, Miami hoy día yo creo que está muy, muy elevado. A pesar de eso, si uno tiene una buena billetera puede tratar de intentarlo. Es decir, las personas más humildes como yo ya no podemos invertir en Estados Unidos porque una casita te vale $1 millón. Entonces son 1.000 millones si uno lo transforma en eso. Pero cuando yo me compré mi primer departamento en Miami Beach, fue el año 2010 aproximadamente, el dólar aquí estaba en 480, entonces funcionaba muy bien, la propiedad estaba bien. Hoy día mi propiedad vale 3 o 4 veces de lo que yo la compré. El único, claro, que los impuestos están bien altos. Los impuestos en Estados Unidos, yo le he mandado no sé cuántas cartas al gobernador DeSantis para que baje los impuestos, para que hagan algo, porque realmente el tema impositivo en Estados Unidos es complejo, pero no cambia de todas formas igual y eso también es súper importante a diferencia de otros países. No cambia entre una persona que es extranjera o no es extranjera, ¿me entiendes? Es decir, yo como ciudadano americano o tú como ciudadano americano vas a pagar lo mismo que va a pagar un residente, a menos que apliques a esa extensión del homestead. Claro, el homestead exception, sí, que te sirve en el fondo para poder pagar un poco menos de impuestos. Pero yo siempre he pensado, cuando tengo amigos que me preguntan entre invertir, porque ahora hay muchos países en América Latina que están promocionando estas inversiones. Está Santo Domingo, República Dominicana, está Brasil, está Florianápolis, pero yo la verdad que está Colombia también, pero por ningún motivo. Yo decir, si tuviera una cantidad de dinero, tengo 2 huevitos para poder invertir, por ningún motivo lo pongo en ningún país de América Latina, ni siquiera en Chile hoy día, porque la verdad que está tan compleja la situación política que tenemos en nuestro país, y si yo tengo la posibilidad de poder invertir afuera, pero a ojos cerrados lo hago en Estados Unidos. Sí, bueno, tuviste varios puntos clave ahí. Efectivamente también yo he comentado que Miami hoy día está caro, ¿no es cierto? Entonces existe, y es importante transmitir, existen otros lugares que no están propiamente en el condado de Miami-Dade. Puede ser más al sur o más al norte. A mí principalmente me gusta más al norte, yendo hacia Orlando, probablemente al norte de Orlando, hacia Ocala, que hay muchos lugares que están en vías de desarrollo, que los precios son considerablemente más bajos. Exacto. Perdón. Y sí está la verdadera posibilidad de poder invertir en precios con precios mucho más ajustados. Y también siempre hay posibilidad de poder comprar un terreno súper económico, 15, 20 millones de pesos chilenos, dejarlo ahí, esperar, como quien dice, que crezca el valor. O sea, en realidad es un mercado grande, hay para ajustarse para todos los presupuestos. Así que lo importante es, de a poquitito, como digo yo, empezar a investigar y empezar a informarse. Yo creo que, como tú dijiste antes, también tener una buena asesoría, contactar a una persona que realmente sepa, que conozca el mercado, que se maneje bien, que tenga su licencia de real estate también, porque de que hay chantas, también hay chantas, ¿me entiendes? En Estados Unidos no es que, y como hay tanto latino, es decir, usted que está en su casa no piense que los chilenos somos los únicos chantas. No. Es decir, los chantas es una cosa que estamos en América Latina repleto. Sí. Entonces colombianos, venezolanos, peruanos pasan por lo mismo. Entonces ahí hay también muchas personas, hay muchos programas de televisión y mucha gente que también te vende sueños, te dice por acá, por allá, y al final la gente pierde su dinero. Entonces lo que hay que hacer acá es tratar de irse con una persona que realmente sepa, que conozca el mercado, que tenga su licencia, que tenga los conocimientos, etcétera, para que en el fondo el día de mañana no te vayan a estafar. Sí, de todas maneras, es muy cierto lo que dices tú, Javier, y nada, pues bueno, lo hemos comentado porque incluso ha habido casos de chilenos, ¿no es cierto?, que han aparecido por ahí que dicen ser algo que finalmente no lo son. Entonces hay que informarse bien con respecto a eso. Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar tú en tu año en Miami o en Estados Unidos en general? Mira, la verdad que anécdotas tengo tantas, pero una de las que más me recuerda y que tiene que ver también con este mercado, y precisamente habla también de que uno tiene que conocer a alguien que realmente sepa. Cuando yo quise comprar en algún momento una casa, cuando yo había entrado a trabajar, me pasó justamente lo que estoy contando. Me contacté a una persona que era venezolana,
salía en programas de televisión, en unos programas de televisión salía haciendo algunas cosas. Finalmente terminé con puros problemas, solo problemas. Y la verdad que, claro, me faltó hacerle un research, me faltó ver sus referencias. Me faltó conocerme a mí. Yo no estaba todavía. Me faltó conocerte a ti, me faltó conocerte a ti para que me hubieras ayudado con el tema. Bueno, pero ahora ya me conoces. Ahora ya sé para que me vayas allá y para que me consiga un arrendatario, que ando buscando arrendatario para mi casa además. Así que ando buscando arrendatario para la casa, así que si alguien está interesado, para que te contacte. Perfecto. Me parece súper bien. Ya. Oye, bueno, pero qué interesante esa experiencia, porque me ha pasado con otros clientes chilenos que me dicen, oye, Juan Pablo, ¿sabes qué? Yo traté de comprar mi casa y sí, logré comprarla al final, pero para mí verdaderamente fue un parto, me pasó por esto otro, fue difícil, me decían una cosa, después se cambiaba. Entonces es importante también, Javier, transmitir a las personas que cuando compra un residente o ciudadano, el proceso de compra es completamente diferente a cuando compra un extranjero. ¿Por qué? Porque la forma de calificación son diferentes, los pies, ¿no es cierto?, que uno da para comprar la propiedad también es diferente, porque al extranjero le exigen un pie mayor. Pero el extranjero también puede, de todas formas, recibir algún tipo de Totalmente. mortgage o de hipoteca, ¿no? Sí, puede recibir una hipoteca. El extranjero necesita pasaporte y visa vigente, un 30% de pie, y eventualmente un 4 o 5% de gasto de cierre. ¿Por qué digo eventualmente? Porque hoy en día estamos con un mercado de compradores, ¿ya? Que quiere decir que en el fondo hay más oferta que demanda, entonces es más posible poder negociar esos gastos de cierre y poder reducirlos, ¿ya? Igual existen mecanismos de poder ese 30% tal vez bajarlo a 25% y todo, pero a mí me gusta decir un 30% porque cuando son propiedades de inversión, que es para extranjeros, hay una serie de comparables que se hacen, como principalmente un schedule rent que se llama, que en el fondo, para otorgarte el crédito a ti cuando tú eres extranjero, esa propiedad se tiene que rentar al menos en lo que tú vas a pagar de crédito hipotecario. Entonces, si por ejemplo, para que se entienda en la casa, si tú tienes que pagar 1 millón de pesos como de hipoteca todos los meses, esa propiedad que tú estás comprando se tiene que rentar en el millón o más. Si se renta en menos del millón, tú tienes que o poner la diferencia, como en este caso como pie, para llegar a cuadrar esos números, o simplemente tienes que salirte del contrato porque la propiedad no se puede pagar sola. Entiendo. Son medidas que sacaron después de la crisis subprime y todo eso. Entonces, claro, hoy en día hay una serie de cambios a esa normativa, entonces por eso es importante, digamos, conocer esas diferencias para poder llevar un proceso sano, ¿ya? Así que, oye, bueno, pero tú me contabas fuera de cámara que aparte de comprarte tu casa, tú después hiciste una segunda inversión. Sí, la verdad que, bueno, primero llegué, como te decía, me compré mi apartamentito, después me compré mi casa, después hice otra inversión. La verdad que he sido una persona bastante ahorrativa. Yo siempre, cuando alguien me pregunta, yo no soy de gastar la plata en cualquier cosa, y la verdad que he tratado de poder hacer crecer mi patrimonio a través del negocio inmobiliario, y en Chile también lo hice en su momento. Y Estados Unidos, creo que, como te decía antes, es un lugar seguro para poder hacerlo. Yo cuando me fui a Dallas también me compré mi casita. Entonces, la verdad que he logrado expandirme un poquitito con algunas cosas allá en Estados Unidos, esperando que de alguna forma y de alguna manera nos bajen los impuestos, que es lo que yo más quiero ahora con este nuevo presidente. Sí, bueno, justo qué buen alcance hiciste, porque acaba de salir esta semana una noticia que el gobernador que tenemos en Florida, que se llama Ron DeSantis, o Ron DeSantis, como le dicen, claro, dijo que quiere, como caballito de batalla, quitar los impuestos de la propiedad. Buenísimo sería. Entonces sería maravilloso, pero la verdad que yo no lo veo tan fácil, porque en el fondo los condados cuentan con ese dinero, que son las property taxes, que en Chile, para hacer un símil, serían como las contribuciones. Con ese dinero, bueno, se mantienen las calles bonitas, ¿cierto? Ese dinero, paga la policía. Se paga la policía, se ayuda a los colegios porque son públicos, ¿no es cierto? Y son de calidad. Entonces no lo veo tan fácil. Tal vez el otro día dije, ¿cómo lo hará? Me quedé pensando, tal vez podría ser algo que apunte a la propiedad primaria. Y por ahí me daría más sentido. Esa es la primera propiedad. La primera propiedad. Sí. Por ahí pienso que me haría más sentido, porque
hay un porcentaje alto, ¿no es cierto?, de dueños de propiedades de la Florida que no necesariamente viven sus casas en la Florida, ya sean inversionistas extranjeros de otros estados, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, sí, tal vez por ahí eso podría ser algo más... Sí, sería bueno. Y otra cosa que también ahora al alcance que tú estás pensando cuando tú estabas hablando antes del tema de las hipotecas que uno como extranjero puede adquirir en Estados Unidos. Eso, hablando lo mismo, cuando tú hablas, por ejemplo, que la hipoteca o que el mortgage sale, por ejemplo, el pago mensual, sale $1 millón, por ejemplo, o $1.000 americanos, para explicar a la gente que dentro de ese $1 millón también vienen incorporados los seguros y también las contribuciones, se podría decir. Sí. Eso yo creo que también es importante porque cuando uno es inversionista uno dice, bueno, tengo que pagar $1.000, pero además voy a tener que pagar contribuciones, además voy a tener que pagar seguro. No. Dentro de esos $1.000, la gran mayoría, tú eres más experto, podrás contarle a la gente, pero en la gran mayoría de las hipotecas en Estados Unidos, por una cosa de ley, los seguros van dentro de la hipoteca y los impuestos también van dentro de la hipoteca. Así que mejor pasa una inversión. No, es extraordinario. De hecho, hay una sigla con que cuando uno estudia real estate, se lo aprende inmediatamente que es las PITI, que se llama, que significa principal, que es la plata que va directamente al pago de ese préstamo. Después la I, que significa interés, que esto es lo que estás pagando, interés al banco. Eso es lo más grande en el momento. Lo más grande al comienzo, y esto va, con los años se va invirtiendo, ¿no es cierto? Después viene la T, que significa taxes, que en el fondo son los property taxes, que en la práctica son las contribuciones, que es lo que tú decías, y la última es insurance, que es el seguro, que es justamente lo que tú decías. Entonces, todo eso va incorporado, ¿no es cierto?, cuando uno paga el dividendo. Y eso es una de las cosas relevantes y una de las grandes diferencias que tenemos en Chile, que cuando tú haces el ROI, ¿no es cierto?, que bueno, el retorno sobre la inversión, para que no conozcan ese tecnicismo, es un retorno a la inversión, como quien dice, verdadero, porque en Chile no consideran las contribuciones que tú vas a pagar, etcétera, y una serie de cosas. Bueno, allá lo consideran. Entonces, cuando uno dice, no, que yo en Miami voy a recibir, por ejemplo, un 5 o 6 retorno de inversión, ese 5 o 6% de inversión es real. No es como en Chile que ponen lo que quieren poner para que llegue a un 4%, algunos hablan de un 7%, que eso no existe. Si uno pusiera midiera los mismos factores, el de Chile quedaría en 2 o 3 y el de Estados Unidos quedaría probablemente en un 5 o 6. Fuera de la diferencia que genera la plusvalía de la propiedad. Porque obviamente al ser un mercado mucho más seguro, mucho más estable, sin sorpresa jurídica, genera que la propiedad se valore mucho más en un tiempo menor. Exactamente. Bueno, y tú como experto también podrás contarle a la gente que finalmente cuando uno... Además, el tema del dólar es otra cosa. Hoy día el dólar tenemos un dólar a un precio y principalmente, como tú te dedicas al tema de la inversión extranjera, uno, si va a llevar peso chileno, hoy día el dólar está a una cantidad, en 5, 6, 7, 10 años más, va a estar una cantidad... Se supondría bastante mayor. Entonces creo que sería importante también eso, explicárselo a la gente al final. Sí, bueno, eso es un punto clave. Y tú lo explicaste perfectamente. Yo voy a complementar un poquito porque eso es un tema igual súper clave. O sea, en Chile pasa mucho, por ejemplo, de que uno tiene un crédito hipotecario, de partida el crédito te lo dan en UF. Eso es lo primero, ¿ya? Y no siempre tú puedes rentar en UF. Dependiendo el target de la propiedad, tú rentas muchas veces en pesos. Claro, probablemente si tú rentas en Vitacura, en la ESA, puedes rentar en UF. Pero si rentas en otras comunas, como quien dice más populares, ¿no es cierto? Claro. La renta es en peso. Entonces siempre se da este tema de que tú rentaste en esto y la UF te va subiendo todos los días. Entonces tú siempre vas detrás y nunca logras alcanzar. Y cuando viene el año que tú ya lograste decir, bueno, voy a reajustar, la UF ya va mucho más acá y de nuevo te comienza. Entonces vas siempre atrás. Entonces en Estados Unidos tú rentas en dólares y la renta es en dólares. Así es. Entonces vas siempre neteado y cuando llega al año para renovar, tú automáticamente pasas arriba porque tú subes tu renta, ¿no es cierto?, que es en dólares. Entonces la brecha es positiva en el fondo, no negativa. Y otra cosa que también ahora se me viene, que ahora me voy a poner como experto, voy a tener que hacer el curso también, porque ahora te voy a hacer la competencia después. No, que ahora que tú estás diciendo eso también, estoy pensando que además, claro, cuando tú tienes un crédito hipotecario aquí en Chile, tú estás pagando al final siempre más con el tema de la UF, porque en general la UF siempre está subiendo. Exactamente. En Estados Unidos tu hipoteca
siempre al final es la misma, porque claro, sube al final el seguro sube un poquito, Sí. puede que también suban las contribuciones, pero al final lo que tú pagas mensualmente, la cantidad de dólares, es lo mismo el día 1 y Exactamente. al final cuando termina a pagar el año 30. Va a ser siempre igual, a diferencia de nuestro país, que como tú sabes, siempre nos están tratando de pegar con el mazo, entonces siempre es más perjudicial para nosotros. Javier, bueno, y con tu experiencia que viviste varios años en Miami, ¿qué barrios crees, ¿no es cierto?, que se podría decir que hoy en día está bueno ahí? No, puede ser en cualquier lado, no necesariamente en Miami, que tú digas, mira, un poquito más al norte, un poquito más al sur, aquí se ve que esto está creciendo, que está cambiando, se está mejorando. Mira, tengo la misma percepción que tienes tú. En algún momento creo que haber comprado algo yo la primera vez cuando llegué a Miami compré algo en Miami Beach. Sí. Entonces soy vecino de Miami Beach, me compré el departamento de Miami Beach y posteriormente ya me fui a Miami Spring. Pero si lo que tú decías antes, yo creo que es mucho mejor hoy día irse un poquito más para el norte, Orlando, Tampa, está también San Petersburg también. Que Sí, muy bonito por lo demás. Súper lindo. Entonces hay otras opciones en el norte de la Florida que son tremendamente relevantes e importantes para alguien que quiera invertir, para alguien que quiera ir. Claro, si tú quieres hoy día ir a trabajar y quieres estar en Miami, hay otras ciudades también. Es más fácil que tú me digas a mí en cuáles no te gustaría vivir, la verdad, porque la verdad que Miami es súper lindo, pero Sí. claro, hay lugares en los cuales hay lugares que imagino que tampoco tú le vas a ir a ofrecer a nadie en Hialeah o en A La Pata. No, Pero no. la verdad las cosas es que Miami uno tiene un abanico grandísimo de opciones. Sí. Oye, y va, en torno a eso mismo, ¿en qué zonas crees tú, no es cierto, que en general el chileno invierte más o le gusta más de lo que tú has visto ya? Yo pienso que Miami es una zona bastante, si tú me preguntas por condado, yo creo que Dade y Broward también son como los condados Sí. donde los chilenos más se ponen. Hay muchos que están como hacia el norte. Miramar, está también Sí. Cooper City, Pembroke Pines. Todos esos lugares yo pienso que hay muchos chilenos que se está yendo para allá. Y los chilenos que tienen más billetes ya obviamente van y Weston, se ponen en Weston. Sí. Mi ex jefa, a que le mando un beso, la Patsy Loris, que trabajaba conmigo, Eso. la presidenta de Noticias de Univisión. Los chilenos famosos viven varios en Weston también. Hay varios que viven en Weston también. Y los que tienen más billetes todavía viven ahí en la isla de las estrellas, ¿cómo se llama? Star Island. Sí, También pero creo que hay como 3. Ahí ya son palabras mayores ya. ¿De cuánto estamos hablando una casita ahí? Más o menos, aprox. ¿Cómo sabes si te salta la liebre y tiene ahí alguien que le ¿20 millones de dólares? ¿10? Sí, de 10 para arriba. 10 para arriba. Pero algo chiquitito, digamos, El claro. desde, el es posible. Claro, es No, posible. y lo que yo me pienso cuando yo veo estas casas que son tan grandes, ¿cuánto pagarán de impuestos? Porque al final, claro, no. eso es una cosa. Tremendo. Yo he visto en Zillow que aparecen unas propiedades que pagan hasta 70, 80 mil dólares de impuestos. Exactamente. Entonces, en verdad, ¿cuánto tenéis que ganar para poder pagar un impuesto de 80 mil dólares al año? Sí, lo que pasa es que, claro, las personas que compran ese nivel de propiedad en realidad no se preocupan cuánto van a pagar de impuestos. No se me ocurre. No, claro, yo he contado por ahí en algunos lados que en realidad el mercado de la Florida es tremendo. O sea, particularmente toda la zona de Miami tenemos propiedades residenciales, ventas que han superado los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿En Miami-Dade? Sí. En Miami-Dade, en la isla, ¿no es cierto? Donde está Jeff Bezos, que compró ahora varios terrenos, donde tiene viviendo a sus exmujeres con sus hijos. No es una cosa, pero una locura. O sea, Para millonarios realmente. No, para multimillonarios de nivel mundial. Claro. Eso es lo que le llaman en Estados Unidos el ultralujo. El ultralujo. Mira, bueno, ya llevándolo más como para uno. Hoy día, por ejemplo, si una persona realmente quiere invertir, tú le recomendarías que fuera más para el norte. Decir Sí. Miami-Dade está como complicado, ¿no? Sí, porque hoy en día... No, o sea, no encuentras nada por 100 mil dólares. no, Imposible. Nada, imposible. ¿Cierto? No, imposible. 200, no, de ahí para Tampoco. arriba. Hialeah ni en Hialeah. No, es que es lo que decías tú, pues yo no lo voy a vender a un chileno Hialeah, porque, Claro. o sea, no es que no pueda venderle, sino que es complicado porque obviamente después uno se tiene que hacer responsable de esa inversión. No, esto no se trata solamente de vender, porque además que yo después tengo que administrar la propiedad, Exacto. tengo que cuidársela. Entonces, claro, si uno busca lugares que son un poquito más marginal o desordenado, al final paga las consecuencias. Entonces, si una persona dice, mira, Juan Pablo, yo tengo 200 mil dólares para invertir, yo prefiero 100% llévamelo al norte, a lugares que están en vía de desarrollo,
como Cala, por ejemplo, y sí podemos encontrar una casa por ese monto y es que está en una zona rural, pero que está creciendo, que se está valorizando, que va a tener una buena familia viviendo ahí, que está hoy en día con todos los servicios, conectividad, no vamos a tener tema de droga, ni de narcotráfico, ni de delincuencia, entonces prefiero de todas maneras hacer eso, y eso es lo que hago. Porque fíjate que, claro, hablando de lo mismo, de dónde uno va a poner las lucas en el momento que uno va a invertir, eso es súper importante al final. Sí. Porque, claro, una cosa es que tú les vendas, pero al final tú los acompañas aparentemente en el proceso para después también. Sí, pues, para administrar la propiedad y todo, ¿no? Exactamente, o sea, yo los acompaño en todo el proceso porque como yo me especializo en extranjeros no residentes, yo ayudo en este caso, por ejemplo, al chileno a traspasar el dinero desde Chile a Estados Unidos, le ayuda a abrir su cuenta corriente en Estados Unidos. ¿Hay que pagar impuestos cuando uno saca el dinero de aquí para allá? No, no hay que pagar impuestos, pero tienes que reportarlo. Ok, allá y acá. Sí, el año pasado comenzó un acuerdo de no doble tributación entre Chile y Estados Unidos. Entonces, si la propiedad en este caso está en Miami, donde sea que esté, tú tienes que informarse a la IRS. Informar a la IRS, ¿ya? Y esa propiedad tributa en Estados Unidos. Y acá en Chile, del retorno que tú tienes que informar. Eso dice el deber ser, ¿ya? Pero no tienes que pagar impuestos sobre esa propiedad porque ya pagó los impuestos en Estados Unidos. Ok, aquí solamente la declaras y listo. Solamente declarar y listo. Ahora, siendo honesto, no sé cuántos chilenos lo habrán hecho porque este acuerdo lleva poquito, está muy en pañales, obviamente hay mucho desconocimiento de la gente local, por eso allá también contamos con abogados que son especialistas en temas inmobiliarios. Importante también asesorarse bien. Oye, ¿y con cuánta plata realmente un chileno puede hoy día invertir allá? Hablemos de un chileno de clase media, que tenga sus ahorritos, con 20 millones, 30 millones, ¿se puede hacer algo allá hoy día? Mira, con 20 o 30 millones tú puedes comprar un terreno, ¿ya? En una zona emergente, pero en un condominio que tenga seguridad, cerrado, probablemente va a tener lo que se llama el OA, ¿no es cierto? Que sería como un símil en Chile aquí los gastos comunes, que va a tener que hacerse cargo de eso. Pero si le alcanza con 15 millones, incluso tú puedes comprar un terrenito, ¿ya? Los impuestos de esos son re baratos, son 30, 40, 50 dólares mensuales, no más que eso. Sí que no es tema. En eso también contamos con financiamiento para eso. Pero en general, si ya tú me preguntas como por una casa, yo te diría, o una propiedad. A ver, en Orlando yo acabo de vender, por ejemplo, una pieza de hotel por $100.000. Un hotel desde estos típicos que son en realidad más que hotel, son como moteles, yo diría, que son estos típicos que son tipo U y tiene la piscina al medio. Entonces tú esa propiedad la tienes rentada todo el año y después, ¿no es cierto?, cuando si la quieres usar, lo puedes usar hasta un mes en el año y eso vale $100.000. Y de ahí para adelante nos saltamos cercanos a los 200.000, ya piezas de hotel también, que sería como lo más económico, 160, pero más un hotel tipo resort, que tiene varios amenities, gimnasio, a veces algunos tienen restaurancitos, y de ahí ya nos saltamos una propiedad como tal, que andamos más o menos sobre los $200.000, que uno ya podría pensar en comprarse una townhouse, que sería en Chile como la casa pareada, o un departamentito, o una casa, pero por ejemplo más al norte de Orlando como en Ocala, etcétera. Entiendo. Sí. Bueno, es bueno saberlo porque al final uno cuando quiere hacer algún tipo de inversión o cuando uno quiere estar de alguna manera entrando en este negocio que no todo el mundo conoce, porque hay que tener claro que no todo el mundo conoce el negocio de las inversiones, pero sí hay personas que tienen una X cantidad de dinero, una platita guardada en el banco, algo relacionado con ahorros que se pudieran haber guardado durante 10, 15 años. Uno dice, bueno, ¿dónde lo invierto? ¿Qué es lo que hago? Y hoy día, claro está, hay tantas ofertas, pero insisto, creo que poder hacerlo en Estados Unidos con alguien que sepa, con alguien que se maneje muy bien, es la mejor receta, el mejor consejo. Es lo que yo te puedo decir. Sí, totalmente, Javier, comparto 100% lo que está diciendo. Bueno, aquí me está soplando el señor director que quieren poner un testimonio, ¿no es cierto?, de una clienta. Así que por favor ahí para que me apoyen con eso. Ahí hola, estamos. ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos acá en la ciudad de Ocala junto a Alejandra,
que nos acompaña, la nueva flamante dueña, ¿no es cierto?, de esta hermosa casa. Y bueno, y quería hacerle una corta entrevista a Alejandra y preguntarle, Alejandra, ¿qué te llevó a tomar la decisión de invertir en bienes raíces en la Florida, Estados Unidos, y particularmente aquí en Ocala? Bueno, principalmente porque me informé de que Estados Unidos está como muy bien económicamente, que está creciendo acá en la Florida, y por las informaciones que tú me diste y la confianza que tú me entregaste, confío de que es una buena inversión. ¿Cómo ha sido todo el proceso de compra? Cuéntanos un poquito de eso. Ha sido bastante rápido. ¿Y cómo sientes tú que yo te he podido ayudar en todo este proceso? Me has guiado en todos los pasos que yo tengo que hacer, porque realmente yo no me manejo nada, ni en el idioma, ni nada. Entonces me ha dado un respaldo grande que tu equipo me des ese apoyo y esa confianza. Es como un sueño, una casa hermosa, los terrenos son súper amplios, seguros. No, súper contenta, sí. Bueno, y como para terminar, a todas las personas que nos están viendo ahí desde la casa, ¿tú qué le recomendarías a ellos acerca de poder invertir acá en la Florida y bueno, y particularmente conmigo? No, yo les diría que se arriesguen, porque realmente es algo como muy gratificante el tener algo propio y en un lugar tan seguro, tan lindo y con altas tasas de crecimiento. Y bueno, y ustedes son un equipo súper confiable que hace toda la pega que uno no sabe y que uno no haría también, porque o sea, es necesario tener conocimientos y ustedes los tienen y me he sentido súper respaldada. Bueno, aquí nos encontramos de vuelta después del testimonio y bueno, ya nos quedan pocos minutos, y que antes de este tema da para mucho, ¿no es cierto? Ha sido, aparte que Javier ha sido un tremendo invitado, hemos estado tremendamente entretenidos, él ha contado su experiencia, pero antes de irnos, ¿no es cierto?, quiero hacerle las últimas preguntas a Javier acerca un poquito de su vida personal, sus proyectos que nos cuenta. Javier, tú me decías, no me acuerdo ya si fue fuera de cámara o en cámara, pero que estás con un desafío importante acá en Chile. Exactamente. Cuéntanos un poquito ahí. Bueno, vamos a empezar ahora muy pronto a hacer un programa de televisión aquí en el canal, así que estamos muy contentos con ese desafío. Así que desde ya dejo a todas las personas invitadas, porque muy pronto les vamos a dar sorpresas aquí por TVEX para un programa que ya se viene con análisis, con política, con información, noticias y algo muy parecido a lo que yo hacía en Univisión hace algunos meses atrás, hace algunos años atrás. Lo vamos a tratar de replicar aquí en TVEX, así que vamos a ser compañeros muy pronto. Maravilloso. Oye, y leí por ahí también que estabas como con planes de incursionar en política. No sé si es así o no, se puede contar o no. Sí, no, es decir, yo puedo contar lo que tú me preguntes. También vamos a ir como candidato a diputado por el distrito 6, así que a toda mi gente de Quillota, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, nos vamos a estar viendo muy pronto. Yo soy vecino ahí de Limache, hace muchos años, tengo mi casa desde 20 años atrás en Limache, que también fue otra de las inversiones que hice cuando entré a la radio. Así que feliz de la vida de poder contribuir de alguna manera al debate público, a lo que necesitamos. Tenemos hoy día un país que está lamentablemente bastante mal, podríamos decir, por lo tanto vamos a trabajar en que las cosas se puedan hacer un poco mejor. Bueno, un agrado, Javier, tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, ha sido un tremendo aporte. Así que bueno, no me queda más que despedirnos, ¿cierto?, a toda la gente que nos acompaña desde la casa, de distintas las plataformas, y decirles, ¿no es cierto?, que no se olviden de cualquier duda que tengan. Me pueden seguir en mis redes sociales, a través de Instagram principalmente, Juan Pablo Melo Realtor, que ahí lo están mostrando en pantalla. Se pueden comunicar también a mi WhatsApp y de todas las plataformas, ¿no es cierto?, de TVEX, TVEX.cl, y por supuesto después ya que se emite el programa a través de YouTube. Así que nada, un afectuoso cariño para todas las personas y hasta el próximo capítulo. Chao.